Los alemanes acaban derrotados con un coste enorme. Se han perdido 27 millones de vidas. Y ganamos la guerra. Una guerra de las más terribles. Una guerra que no solamente decidía el futuro de la Unión Soviética, sino también del mundo, sobre todo de Europa. Sobrevivimos a la guerra e hicimos progresos, pero con un coste tremendo. Perdimos al 90% de los jóvenes nacidos en los años 1921, 22 y 23. El 90% de esos jóvenes acabaron muertos. Yalta, febrero de 1945, la conferencia de los tres grandes. Roosevelt, Churchill y Stalin discuten sobre lo que debe suceder después de la derrota de Alemania. En Yalta, Europa no era el centro de atención, sino que los americanos y los ingleses querían implicar a los rusos en la guerra contra Japón. Y estaban dispuestos a pagar un alto precio por ello. Para Roosevelt, presente en Yalta, ese precio suponía que estaba dispuesto a aceptar que los europeos continentales, viviesen literalmente bajo el dominio soviético durante los siguientes 300 años. Roosevelt, Stalin y Churchill dividen Alemania en zonas de ocupación. Polonia se convierte en un satélite soviético y el Consejo está de acuerdo en ratificar el pacto entre Hitler y Stalin. Por lo tanto, Inglaterra no logra su objetivo en la guerra, una Polonia independiente. Después de Yalta se extendió un profundo pesimismo. Después de Yalta, Churchill sabía que se había perdido la guerra. Roosevelt le prometió a Stalin un préstamo de 4 a 5 mil millones de dólares al terminar la guerra, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se consiguió? En marzo de 1945, en abril de 1945, ya estaba todo dispuesto. Churchill y su operación impensable. Una guerra contra la Unión Soviética inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Muy pronto los aliados se convirtieron en enemigos acérrimos. Europa está dividida. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. El programa posterior a la guerra de Stalin no era construir estados socialistas en la Europa del Este, ni la sovietización de esos estados. Y, por supuesto, ni mencionar el avance hacia la costa atlántica. Ni Stalin ni el Ejército Rojo tenían fuerza para poder avanzar, para realizar un avance significativo. Sobre todo porque no se recibían las provisiones americanas, vehículos, gasolina y todo lo que se necesitaba. Pero Stalin tenía la visión de que Rusia o la Unión Soviética era la única potencia del continente. Nuestra inteligencia recibió una información inicial de fuentes de confianza, según decían, sobre planes de una guerra nuclear contra la Unión Soviética en otoño de 1945. Al principio, los partidos democráticos estaban permitidos en los países ocupados por la Unión Soviética, tal como se acordó en el Tratado de Yalta. Stalin declaró que cada país podía elegir su propio camino hacia el socialismo. Había que dar una apariencia democrática cuando en realidad se tenía todo bien sujeto, la típica política de cuadros. Había cierto número de movimientos de la resistencia en Polonia, en Ucrania, todavía activos en la oscuridad durante muchos años. Tenían armas suficientes, pero en 1949 esos movimientos fueron eliminados. El líder del partido yugoslavo y héroe partisano, Josip Broz, conocido como Tito, elige su propio camino hacia el socialismo. El pueblo yugoslavo aplaude su ruptura con la Unión Soviética en 1948. La unidad del comunismo se ha roto. De ahora en adelante, Moscú ya no es el portavoz de todos los comunistas. China, 1949. Tras 3 años de guerra civil, Mao Zedong declara la República Popular. 32 años después de la Revolución Rusa de octubre, los comunistas vencen en la nación más poblada del mundo.
Mao Zedong, descendiente de una familia de campesinos y estudiante de magisterio, cofunda el Partido Comunista Chino en 1921. Cree que el proletariado rural constituye el núcleo de las masas revolucionarias. Siguiendo el ejemplo de Lenin, se gana a los campesinos expropiando a los grandes propietarios. En cuanto se hacen con el poder, los comunistas chinos comienzan a transformar la sociedad china. Transforman completamente la estructura administrativa siguiendo el modelo soviético. Y toda la estructura del partido también, por supuesto. El Partido Comunista Chino se construye casi como una copia a carboncillo del modelo soviético. Mao tenía fuertes similitudes con Stalin, y él lo sabía. Mao viaja a Moscú por el 70º cumpleaños de Stalin. Aquí se reúnen los dos hombres más poderosos del bloque comunista. Sus súbditos forman casi la mitad de la población mundial. Dos dictadores que alimentan un culto a la personalidad y que persiguen sus objetivos utilizando la fuerza y el terror. Con Stalin existió la represión y se ejecutó a gente inocente. Pero al mismo tiempo nuestro país experimentó un increíble progreso. Se convirtió en una superpotencia, se industrializó con éxito la economía y se colectivizó la agricultura. Fue una revolución extraordinaria que ayudó a avanzar a nuestro país. Stalin no fue un líder efectivo, porque mediante sus purgas, sus ejecuciones, acabó con mucha de la población realmente productiva. Y eso fue contraproducente para el país. El estalinismo supuso una auténtica e implacable autodestrucción del talento. Y en su proceso casi se convierte en norma en el sistema soviético y por extensión en los sistemas que imitaban al sistema soviético para promover a unas personas que eran esencialmente inferiores, que no eran creativas, que eran serviles, que eran oportunistas y que, para decirlo de manera simple, eran bastante estúpidas. El 5